Muy buenos días, bienvenidos acá a este segmento de economía del gobierno de la mañana. Vamos a iniciar comentando, después de darle un fuerte abrazo a José Luis, a todo el equipo, a don Álvaro, y a ustedes desearle lo mejor para el día de hoy. Comenzar pues comentando lo que es la decisión del gobierno de la República Dominicana de pues limitar o prohibir las exportaciones, suspender las exportaciones de huevos, lo cual significa que hay claramente una situación que está presionando sobre los precios de ese producto. Si no hubiese una situación de variación sobre los precios, es decir, si no estuviesen aumentando los precios de los huevos, si no hubiese una situación en la cual el nivel de precio fuera alto, pues no se adoptara ese tipo de medida. Esa medida se adoptó por el hecho de que hay un claro desequilibrio entre oferta y demanda que se está traduciendo en un aumento de precios. Ese desequilibrio, cuando se analiza, nos damos cuenta de que el gobierno, con esta limitación a las exportaciones, lo que está tratando de resolverlo vía demanda. Es decir, la demanda se descompone en dos partes. Una, demanda local; dos, demanda de productos que viene desde el exterior. Es decir, que es una demanda que viene del exterior, que permite que la producción local se coloque en ese mercado internacional. En este caso, principalmente Haití. Entonces, si se prohíbe las exportaciones hacia Haití, lo que estamos hablando es de que el componente de demanda exportada pues sería reducido, en este caso a cero, durante un periodo determinado. Se ha hablado 15 días. Y la idea es quitarle entonces un componente a la demanda, y al reducir la demanda, dada la oferta, entonces esto quitaría presión a los precios, y al reducir los precios se estaría buscando que el consumidor dominicano se beneficie. Esa es una típica medida de política comercial que se aplica para tratar de reducir la tasa de inflación o la variación de los precios o el nivel de precios, si es lo que se quiere. También hay que señalar que no es una medida que se la haya inventado el gobierno de la República Dominicana. En el año 2022 se adoptaron más de 80 de ese tipo de políticas a lo largo de muchísimos países, y esto por la situación que se vivió, que al producirse un aumento de los precios internacionales de los insumos, pues se generó un aumento de precios de los productos básicos y específicamente de alimentos, que desembocó en la necesidad de que muchos países decidieran suspender sus exportaciones para evitar que los precios domésticos aumentasen de ese tipo de productos. Eso sucedió, por ejemplo, con los fertilizantes, sucedió con el trigo, sucedió con el maíz, sucedió con muchísimos otros productos que, debido a la invasión de Rusia a Ucrania, pues se generó una situación en la cual había un desabastecimiento a nivel internacional, generó una presión hacia arriba de los precios, y esto hizo que muchos países, más de 80 medidas se tomaron, pues se adoptaran para reducir los precios domésticos. Entonces, lo que estamos viendo acá es esa medida. Entonces, cuando uno ve la medida, uno dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en ese mercado? ¿Tenemos en realidad una situación de aumento de la demanda, que es lo que está presionando los precios? ¿O estamos viendo en realidad un problema por el lado de la oferta? ¿Hay un problema del lado de la oferta que se está reduciendo la producción, o es que los costos son elevados y hay medidas que se pudieran adoptar no por el lado de la demanda, como es esta, que significa la prohibición de las exportaciones, sino por el lado de la oferta, que pudiera ayudar a reducir los costos de producción y aumentar la oferta a mejores precios? Entonces, yo creo, y aquí viene una recomendación para el gobierno, que debería examinarse el conjunto de medidas que se pudieran adoptar para reducir los costos de producción, mejorando la eficiencia, es decir, mejorando la posibilidad de que se pueda producir a menor precio, pero sin que disminuya el nivel de rentabilidad del productor, porque si se toma una medida que reduzca el precio, pero sin reducirle los costos, esto va a hacer que los productores quiebren.
Entonces hay que tomar eso muy en consideración. Hay que evitar que una medida que se adopte por el lado de la oferta para promover, por ejemplo, la reducción de los precios de los huevos, no produzca una caída significativa de la rentabilidad de los productores que desemboque en su quiebra. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener una situación en la cual, aun cuando se haya tomado una medida para reducir la demanda por el lado de las exportaciones, si hay una caída de la oferta simultáneamente, el impacto va a ser el siguiente. 1, los precios no van a bajar, y 2, habrá menos volumen de transacciones de huevos en el país. ¿Y eso qué significa? Vamos a tener entonces una situación de desabastecimiento al mismo tiempo que tenemos una situación de aumentos de precios. Y ese sería el peor de los mundos. Entonces, por eso les recomendamos a las autoridades que, dado que ya adoptaron esta medida, se sepa que esta es una medida por el lado de la demanda que no resuelve el problema de una forma definitiva. Esta medida que se está tomando no resuelve el problema de reducción de precios que se quiere de los huevos. No, la prohibición de las exportaciones no va a reducir de una forma permanente el precio de los huevos. Para poderlo hacer, hay que irse por el lado de la oferta, identificar cuáles son los factores que por el lado de la oferta están explicando un aumento de los costos de producción, y tratar entonces de reducir esos factores, reducir esos costos de producción, mejorar la productividad, y de esa manera, dada la demanda completa, es decir, la demanda local más la demanda por el lado de las exportaciones, que es principalmente la demanda haitiana, pues que se pueda satisfacer en su totalidad y al mismo tiempo se pueda hacer sin que los precios sigan subiendo. Es decir, que se pueda aumentar la oferta, dada la demanda total, pues que se logre de esa manera entonces reducir el nivel de precio o la variación del precio de los huevos. Esa es una medida que habría que tomar, irse por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, que es lo que está haciendo el gobierno, es solamente una medida transitoria, no es una medida definitiva que se puede llevar a cabo indefinidamente, por el hecho de que tarde o temprano volverá otra vez a haber un desequilibrio en el mercado, porque habrá un aumento de la demanda local, y ese aumento de la demanda local, pues dada la oferta que está afectada por altos costos, baja productividad, pues hace que entonces vuelvan a subir los precios. Entonces, esa medida de reducción de la demanda transitoria mediante la prohibición de exportaciones no puede ser una medida definitiva para resolver el problema de altos precios de los huevos. Primer punto. Segundo punto, hay que tener en cuenta también que esa medida perjudica a los haitianos. Perjudica a los haitianos y perjudica también el mercado haitiano. Perjudica a los haitianos porque eso significa que habrá desabastecimiento de huevos en Haití. Y al haber desabastecimiento de huevos en Haití, eso significa que habrá un aumento de precios de los huevos en Haití. Y ese aumento de precios de los huevos en Haití va a perjudicar a esa población. Y ustedes saben que cuando hay un deterioro de las condiciones de vida de los haitianos, lo que estamos abriendo es una puerta todavía mayor de flujo migratorio desde Haití hacia la República Dominicana. Y eso hay que tomarlo en consideración. Cuando se toma una medida como esa que se tomó de prohibir las exportaciones de huevos hacia Haití, se debe de hacer el análisis de equilibrio general. ¿Qué significa análisis de equilibrio general? Que no solamente se debe ver el mercado local de huevos, no solamente se debe ver el precio local del huevo, se debe ver el efecto que va a tener también en esta parte, nuestra contraparte, que es Haití, y verificar entonces qué va a pasar con su nivel de bienestar. La prohibición de las exportaciones de huevos hacia Haití significa un aumento de los precios, significa una presión de ese aumento sobre el nivel de bienestar hacia la baja, y esto hace que el haitiano entonces diga, bueno, pues entonces yo voy a salir a buscar los huevos, ¿dónde? Al territorio dominicano. Entonces hay dos elementos. Uno, que es que el haitiano va a venir presionado porque se le deteriora las condiciones de vida, viene más hacia República Dominicana. Y dos, hay que tomar en consideración también que va a aumentar el contrabando. Va a aumentar el contrabando. ¿Y eso qué significa? Va a aumentar la renta de la transacción que se realiza para adquirir un huevo,
¿Qué significa eso? Bueno, que el haitiano, como va a necesitar ese huevo, como ha aumentado el precio del huevo en Haití, esto hace que haya la posibilidad de que estén dispuestos a pagar a algún productor o a alguien intermediario que haya adquirido huevos acá en la República Dominicana y que busque la forma, utilizando los mecanismos, ya se sabrá cómo, utilizando los mecanismos del lugar para pasar los huevos por la frontera y hacerlo de una manera que es ilícita porque viola la prohibición de exportaciones, pero genera una renta que esa se la apropia no el Estado, sino el grupo de personas que interviene en esa actividad ilícita. Entonces, ese es el otro punto que hay que tomar en cuenta. No solamente va a deteriorar el nivel de bienestar de los haitianos porque le aumenta el precio, sino que también va a crear un mercado de contrabando, un mercado negro de huevos que van a pasar hacia Haití. Si sabemos que la frontera es sumamente porosa, si sabemos que esa frontera es muy abierta, toda prohibición de exportación de un determinado producto tan importante como los huevos para los haitianos, que es la principal fuente de proteína que tienen, si eso se le prohíbe, imagínense lo que significará eso, entonces, en términos de presión para la creación de un mecanismo que permita el traslado de esos huevos hacia el mercado haitiano. Entonces, eso le va a generar un beneficio extraordinario, una renta extraordinaria a todos aquellos que intervengan. Usted mira, pero eso significa que van a tener que intervenir personas que cuidan la frontera. Es muy probable. Ya se verá. Fíjense que hay una carta donde se le dice a las Fuerzas Armadas que ayuden a ejecutar esa medida. La pregunta es, bueno, pero ¿esa medida se podrá ejecutar en su totalidad? ¿O se creará un mercado negro? ¿O se crearán mecanismos para la evasión de esa medida, creándole rentas que beneficien únicamente a los que son los intermediarios de esa operación? Al final quedarían perjudicados el productor local, el consumidor haitiano y el Estado dominicano, y solamente se beneficiaría a aquellos que intervengan en esa actividad totalmente ilícita. Entonces, esa medida de prohibición de exportaciones no es una medida sana, no es una medida saludable, no es una medida que se pueda mantener indefinidamente. Se dijo que iba a ser 15 días. Si se va a tomar por 15 días, eso crea más ruido que un efecto permanente o un efecto que sea positivo para la economía dominicana o el consumidor dominicano. Crea muchísimo ruido. Entonces, yo no recomiendo ese tipo de medidas. Yo pienso, aun cuando, oigan bien lo que le quiero decir, aun cuando la medida en el corto plazo, tan pronto usted prohíbe la exportación de un producto que se daña, que es perecedero, un producto que no se puede almacenar fácilmente, que el productor tiene que estar sacándolo, eso puede presionar hacia la baja, principalmente el precio a nivel de granja. O sea, el precio a nivel de granja puede bajar, eso está clarísimo. Ahora, eso no significa que el precio a nivel de consumidor pueda bajar en esos primeros 15 días. O sea, puede que no baje. ¿Por qué? Porque va a depender de la capacidad de almacenamiento que tengan algunos intermediarios. Si algunos intermediarios deciden acaparar, oigan bien, decirle al productor, ¿tú sabes qué? Tú no puedes vender en Haití, no te lo voy a comprar, a menos que tú me lo bajes. Lo compro y digo, como yo no puedo vender, lo voy a guardar. Yo soy el intermediario ahora, lo voy a guardar, esos huevos, y voy a quedarme unos días, por ejemplo, estos 15 días, lo voy a guardar y voy a esperar entonces que levanten y luego voy a irlo ya a vender, ya sea en Haití o ya sea en el mercado local, a un precio más alto. Y eso hace que no baje el precio, que es el objetivo que quiere lograr el gobierno en estos 15 días. Entonces, ese es un punto que hay que tomarlo muy en cuenta. Que pudiera bajar el precio a nivel de granja, pero no bajar el precio a nivel de consumidor. Ahora, lo ideal que sería que sí, que se logre reducir el precio a nivel de consumidor, que es lo que dice la teoría. La teoría dice, oigan bien, si usted elimina una parte de la demanda, ya sea local o ya sea externa, que en este caso se está eliminando el componente externo que va hacia Haití, si se eliminan esas exportaciones, dada la oferta, reduce el precio. Eso es lo que dice la teoría. Ahora,
usted tiene que incluir otros elementos que cuando usted lo analiza se da cuenta de que ese no necesariamente es el resultado, no necesariamente reduce el precio al consumidor. Va a reducir el precio en granja, eso seguro, pero al consumidor no necesariamente. Y el precio en granja lo va a reducir porque el granjero no tiene la capacidad de poder almacenar esos huevos. Y si lo tiene el intermediario, entonces es muy probable que prefiera quedarse esos 15 días acumulando huevos y esperar que luego entonces ya, cuando el precio vuelva a subir o cuando se aumente o se abran las puertas y se aumenten las exportaciones hacia Haití, pues pueda venderlo ya incluso a mayor precio. Entonces, eso es con relación al tema de los huevos. Pero hay otro tema también vinculado con el sector agropecuario y que influye sobre los precios, específicamente sobre el índice de precio al consumidor, que es el precio de los plátanos. Si nos vamos ahora a los supermercados, a los colmados, a los mercados en términos generales, nos damos cuenta de que efectivamente los precios de los plátanos se han elevado, siguen altos, y esto influye también sobre el bienestar del consumidor, porque los plátanos constituyen un elemento, así como los huevos, un elemento importantísimo del nivel y estructura de consumo del dominicano. Afecta, sin lugar a dudas, al índice de precio al consumidor. Si se quiere reducir el índice de precio al consumidor, ya sea vía la reducción de los precios de los huevos, ya sea vía reducción de los precios de los plátanos, volvemos a hacer el análisis. Lo pueden hacer vía por el lado de la oferta, vía por el lado de la demanda. Los huevos lo están tratando de reducir, reduciendo la demanda. Eso ya vimos que no es lo correcto. Vámonos ahora a los plátanos. Los plátanos usted tiene, ya sea por el lado de la demanda, reducción de la demanda, o ya sea vía por el lado de la oferta, aumento de la oferta. La oferta usted lo puede aumentar de dos formas. O produce más a menor costo, o importa productos. Ya se han tomado medidas, como fue el caso del pollo, que se importaron productos y eso generó una situación ahí también de incertidumbre para el productor local. Con el caso de los plátanos, fíjense lo siguiente. Los plátanos, de acuerdo a los expertos, se ha estado en una situación en la cual se ve que hay una disminución del nivel de producción de plátanos. Y esa disminución del nivel de producción de plátanos puede estar asociada a la disminución del uso de fertilizantes. La disminución del uso de fertilizantes ha estado relacionado con el hecho de que los precios de los fertilizantes se disparó, el gobierno intervino, dio subsidios a las empresas fabricantes para que bajaran y mantuvieran los precios relativamente estables después de que habían subido, pero esto no fue suficiente. Esa política de subsidio al productor de fertilizantes y no directamente al productor agropecuario, pues generó una situación en la cual, a pesar de ese aporte del Estado, ha habido una reducción del uso de fertilizantes. Y esa reducción del uso de fertilizantes, de acuerdo a los expertos, es lo que se está traduciendo en una disminución de la producción de plátano. Dada esa disminución de la producción de plátano y dada la demanda, esto hace que el precio suba y se mantenga elevado. Y eso influye sobre el índice de precio al consumidor. Por eso, ante la evolución de esos productos y de otros más que están relacionados, por ejemplo, con bienes importados y que en los últimos 2 meses han estado pagando un tipo de cambio mayor en la aduana porque ha subido el tipo de cambio. Recuerden que hasta mediados del año había una apreciación de alrededor del 7% del peso contra el dólar y cerró alrededor de un 2%. Es decir, que entre septiembre y diciembre hubo una depreciación de un 5% y eso obviamente que se traduce también en un empuje de costos hacia la economía. Y ese empuje de costos, específicamente de productos como lo que hemos estado viendo, que utilizan insumos del exterior y que vienen con un mayor costo, aun cuando haya reducido el flete, si hay un aumento del tipo de cambio, pues esto hace que haya un aumento de los costos en general. Y ese aumento de los costos influye sobre el índice de precio al consumidor. Y lleva entonces a las autoridades a la necesidad, dada ese aumento del nivel de precios, que hace que sea más difícil alcanzar la meta de inflación. Esto hace a las autoridades tener que colocar una tasa de interés superior a la tasa de interés que se pudiera conseguir si se tuviera una situación en la cual se adoptaran medidas por el lado de la oferta que pudieran reducir los precios. Entonces, digo esto porque a la hora de analizar
cuál va a ser y decidir cuál va a ser la política adecuada para reducir los precios, para reducir la tasa de inflación y hacerla que converja a la meta, que es 4%, más menos 1, es decir, de 3 a 5%, este año 2023, se necesitan adoptar medidas complementarias a la política monetaria para que de esa forma, mejorando la competitividad, mejorando la productividad, reduciendo los costos por el lado de la oferta, se pueda quitarle presión a algunos bienes básicos como esos que estuvimos mencionando, como los huevos y los plátanos, y de esa manera entonces ayudar a reducir la tasa de inflación. Esas son medidas que tenemos que adoptar en la República Dominicana para ayudar y cooperar con la política monetaria y facilitar así la convergencia de la tasa de inflación. Eso es sumamente importante que se tome en consideración en las próximas semanas para que de esa forma entonces podamos asegurar que ya vamos a tener una tasa de inflación en la República Dominicana este año, como prevé el Banco Central, que ya esté dentro del rango meta de inflación, que vuelvo y repito, está en el entorno del 4%, del 3 hasta el 5%. Esa sería nuestra recomendación en el día de hoy a las autoridades, que colaboren con la política monetaria, adoptando medidas por el lado de la oferta que ayuden a reducir la presión que existe de algunos productos sobre sus precios. Y esas medidas por el lado de la oferta tienen que ver fundamentalmente con una mejora de la competitividad, disminuyendo los costos y mejorando la productividad. En vez de ser una oferta importada, que sea una oferta local, la que se disponga, pero que sea una oferta muchísimo más eficiente, muchísimo más competitiva que la que tenemos. De esa forma nos aseguraremos entonces un nivel de precios mucho menor. Y eso beneficia al consumidor dominicano. ¡Llévatelo, Cundo!